Yo decidí aprender inglés porque realmente me gustan los idiomas. Después de yo terminar mi camino en el inglés, yo quiero aprender otros tipos de idiomas. La principal razón era pensar demasiado acerca de mi nivel, de cómo está. Realmente no recuerdo porque en el dominico a mí solo me inscribieron una vez a la semana. It's useful, but it's more useful talk with another person like your teacher, maybe a friend, created content like a movie for kids or something like that. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este podcast. El día de hoy tenemos a Eric, quien va a estar compartiendo un poquito con ustedes y conmigo sobre su aprendizaje del idioma inglés. Eric forma parte de GoFluence Institute, pero él no toma clases regulares, sino one-on-one English Coaching, que son clases personalizadas, porque ya él estudia inglés en otra institución, pero él siente o tuvo la necesidad de que necesitaba más horas de clase para así él poder mejorar en corto tiempo. Entonces el día de hoy él nos va a estar compartiendo un poquito sobre su proceso de aprendizaje del idioma inglés. Eric, la primera pregunta que yo siempre hago a los estudiantes o personas que aprendieron inglés es ¿por qué tú decidiste aprender inglés? Yo decidí aprender inglés porque realmente me gustan los idiomas. Después de yo terminar mi camino en el inglés, yo quiero aprender otros tipos de idiomas, como el portugués, el alemán. Y ahora me estoy enfocando en el inglés porque es un idioma muy importante, es, por así decirlo, el idioma más importante que tenemos hoy en día para los negocios, para conocer otras personas. Entonces tú comenzaste a aprender inglés porque te gustan las lenguas, entonces empezaste por ahí porque es el más importante a nivel global, pero no hubo una razón en específico o algo que te dijo, bueno, voy a aprender inglés aparte de eso. Realmente yo inicié aprendiendo inglés de casualidad, ya que yo inicié porque un compañero mío de curso inició en el dominico. Ya yo tenía indicios de que quería aprender, pero yo cuando supe eso, le dije por relajo a mi padre que cuando me iba a inscribir. Y él como creo que a la semana me inscribió en el dominico. Pero eso sí, yo empecé 3 semanas tarde, empecé primero en virtual, vi que no iba a avanzar nada y luego me puse en presencial. Y desde ese momento hasta ahora me he quedado y a mí me ha gustado el inglés. Literalmente tú aprendiste inglés por estar en el coro, de que el fulano se inscribió, o ese papi que me inscriba para estar ahí. No fue porque te nació de que yo quiero estar en el dominico, sino fue por coro. Realmente sí. Si no me hubieran inscrito, yo hubiera esperado más tiempo. Porque yo me inscribí en ese preciso momento porque él me había dicho y mi papá me había preguntado si a mí me gustaban los idiomas. Y yo en ese momento no me había puesto a pensar si me gustaba o no. Estaba como en un stop, por así decirlo. Ok, Eri, te apuntaron en el dominico porque tu amigo estaba en el dominico, te apuntaste por estar en el coro y todo eso. Ya después que tú llegaste allí el dominico, que tú viste la realidad, ¿qué fue lo más difícil al principio? Que tú dijiste, bueno, esto es difícil. Lo más difícil no ocurrieron en los primeros niveles, porque en los primeros niveles, bueno, en el primero sí, porque yo no tenía nada de conocimiento. El problema que surgió después fue, por así decirlo, el darse cuenta de lo que tú estás y que estás pagando mucho dinero, pero en el dominico hay que pagar mucho dinero. La principal razón era pensar demasiado acerca de mi nivel, de cómo estaba. Por ejemplo, en esos tiempos yo prácticamente no entendía nada de lo que decía el profesor. Cada vez que él hablaba, que él decía algo, yo no sabía prácticamente qué estaba diciendo y le preguntaba a mis compañeros. Era muy dependiente de mis compañeros que estaban al lado. Y ahora soy yo, que son dependientes de mí o algunos, y yo le enseño y ya yo entiendo prácticamente todo lo que quiere decir el profesor, lo quiere dejarnos saber ahora mismo. Entonces, tú dirías que al principio lo más difícil fue acostumbrarte al método directo, que todo era en inglés. O sea, cuando tú empezaste, tú pensabas que la clase en español al principio, entonces desde el primer día fue todo en inglés. Realmente no recuerdo porque en el dominico a mí solo me inscribieron una vez a la semana. Y otro problema que yo tuve, que mi papá me lo dijo, es que yo debí comenzar, por ejemplo, a hablar con mi hermano, Oriane, en inglés, ver contenido en inglés y yo no le hice caso. Yo solo pensaba, realmente es una razón muy estúpida,
Porque yo pensaba que con solo el inglés del dominico iba a ser suficiente. Luego me di cuenta, empecé por mi cuenta, a hablar con otras personas y ahora cada vez que yo noto un gran cambio, me siento muy bien. Ok, al principio tú solamente ibas un solo día a la semana al dominico y tú decías, bueno, yo no tengo que Ni hacer... siquiera practicar en mi casa. Porque si yo por lo menos practicaba lo que me daban en el dominico, si yo lo hubiera hecho caso a mi papá del principio, yo ahora mismo quizá ni siquiera hubiera necesitado esta clase. Porque yo es por el tiempo que tengo ya. Tengo mucho tiempo en el dominico y ya necesitaba avanzar de la manera que es correcta. Entonces, literalmente, tú solamente ibas a tomar tu clase el dominico, llegaba a la casa, tiraba esa mochila por ahí, volvía, la tomaba, agarraba la mochila cuando iba para el dominico de nuevo. O sea, tú no hacías ningún trabajo o no tratabas de aprender nada por tu cuenta. Quizá era el tiempo que yo le dedicaba, porque al menos cuando yo estaba en nivel junior, a nosotros nos ponían, creo que eran 40 tareas virtual para hacerla en un mes. Y yo lo que hacía por vago, la hacía el último día, la hacía una semana antes, o lo que hice algunas veces en nivel junior, era dividírmela con otros compañeros y solo hacer quizá 10 de las 40. Pero sí. Ok, eran 40 clases, entonces tú hacías 10, el otro amigo hacía 10 y así sucesivamente. Ajá, nos la pasábamos entre sí. Eso era. Eri, tú sabes que en inglés debemos dominar 4 habilidades, que es el listening, speaking, writing and reading. ¿Cuál de esas 4 habilidades te costó más para tú poder desarrollarla? ¿Cuál de esas te costó más? Quizá puede ser el speaking, porque el listening y el reading se complementan una con otra. Cuando yo leo algo, yo escucho el audiolibro de ese mismo y me permite desarrollar esas habilidades en conjunto. Pero el speaking tú necesitas hablarlo, porque los otros tú estás, por así decirlo, recibiendo y solo tienes que entender. En el speaking es que producir ese material que estás hablando que tenga sentido y que la otra persona te pueda entender. Por eso yo considero que ese es el más difícil para mí en estos momentos. Entonces, al principio eso fue el más difícil, el speaking, y todavía se te dificulta un poquito. Sí, se me dificulta en ciertos temas, porque tampoco, eso es igual, tampoco le vas a preguntar a alguien fluido en un idioma de un apartado que no sabe, por ejemplo, de matemáticas, si él no sabe conceptos de eso en inglés, yo considero que no te sabría responder. Ok, todo va a depender del enfoque que tú tengas a la hora de aprender inglés. Let's say that si tú estás aprendiendo inglés de negocio, si te hacen preguntas de negocio, es muy probable que tú puedas responder de manera fluida y con un amplio vocabulario. Sí, porque ya en ese momento, como son cosas que quizás a ti te gusten, ya lo habrás practicado, ya habrás buscado contenido acerca de él, lo habrás leído y simplemente cuando los escuches solo reaccionarás y no tendrás ni siquiera que empezar en el significado, por así decirlo, simplemente reaccionar. Ok, te entiendo perfectamente. Eric, a mí me gustaría saber y que tú compartas con mi audiencia, que la mayoría son principiantes, ¿qué tú haces cuando no entiendes alguna palabra o algún concepto? Cuando yo no entiendo alguna palabra en específico, yo no la traduzco directamente al inglés, yo busco la palabra, le pido, por ejemplo, a una herramienta que puede ser ChatGPT, que me diga un aproximado o un concepto básico de ella. Luego trato de buscar sinónimos y y buscar oraciones y luego tratar de hacer mis propias oraciones en base de esa, pero cambiando cosas pequeñas. Por ejemplo, si yo no sabría el verbo to go, yo buscaría una oración. Ejemplo, I go to the supermarket. Y luego trataría de cambiarle algo. Ok, tú no tomas el camino fácil de que vas al traductor y pones de que, ¿qué significa go? Tú tratas de asociarlo, buscar sinónimos y buscar oraciones para así más o menos tú tener una idea, que creo que es mejor así, porque así la información tú la vas a retener en vez de buscar solamente la traducción. Sí, depende de la palabra. Porque hay cierto tipo de palabras que cuando yo las veo que no entiendo, trato de entenderla por el contexto. Y si simplemente no la entiendo, la paso. Y en otro momento me va a aparecer con otro tipo de texto y en otras ocasiones y simplemente sabré por reflejo qué significan sin tener que pasar por el español o sin tener que siquiera esforzarme en aprenderla. Ok, perfecto.
Ok, Eri, llegó el momento de poner a prueba tu inglés. Vamos a cambiar a inglés. Te voy a hacer unas cuantas preguntas para que mi audiencia juzgue tu nivel de inglés. So let's go ahead and switch to English. Eric, how do you feel when you have to speak in front of, when you have to speak English in front of people? It depends of what type of people. If they are people that I know, I feel normal. I can talk with them the way normally. But if they are people that I don't know, I feel embarrassing and I don't know how to say the word. I don't know how to say the main of idea that I try to say it or tell them. That's why I feel it depends on what type of people. Can you tell me that things that has really helped you a lot in order for you to improve your English? One thing that it could be useful is talk with someone else that know English more than you. When you are talking about or with someone else, it could be teach you that you are saying is wrong. For example, if you are talking with someone that doesn't know the English more than you don't know if you are seeing wrong. You can make mistake. It's useful, but it's more useful talk with another person like your teacher, maybe a friend in watch series in one level up than your level. For example, if you are A2, you could be watch content in B1, maybe B2, and try to understand for context, not for not trying to translate every word. Okay, what you're saying is that the best thing, something that you would recommend to somebody to improve his or her English is speak with somebody who knows how to speak English in a really high level because that person can help you when it comes to your mistakes, when it comes to pronunciating words as they are, and watching series and getting yourself or themselves involved with the language. That's what you're trying to say. Yes, you could start with to educated content like a movie for kids or something like that, and you can improve it by months. And it depends on what type of skill you want to improve. By the way, Eddie, how old are you? I'm 16 years old and I'm started to learn English like about 15. So you're 17 years old, so you started learning English when you were 15 years old. So it means that you've been learning English for 2 years now. Yeah, Eric, have you ever thought about quitting, about saying, okay, I'm not gonna study English no more because it's difficult? for a lot of time. When I was in junior level in the Dominico, I wanted to give it up, but when I thinking about it, I think in my father and the money that he are buy to my English, and I feel bad when I thinking about it because Okay, what you're saying is that at the beginning, you continue studying English because of the investment your father had done. and yes, it works. When I thinking about the past, I feel that if I started in the beginning again with my level, it could be a really good, pretty easy job. Okay, now let's go ahead and switch to Spanish. Eric, para culminar, a mí me gustaría saber qué consejo tú le darías a una persona que está aprendiendo inglés desde cero. Por ejemplo, empezó ayer a aprender inglés. ¿Qué tú le dirías para que esa persona pudiera mejorar pronto? Cosas que a ti te sirvieron. ¿Qué tú podrías decirle? Lo que la gente dice normalmente es que no pienses en inglés, pero yo considero que cuando tú apenas estás iniciando, tú no puedes simplemente no pensar en español porque no tienes el nivel necesario, ni el vocabulario necesario para poder pensar en inglés. Eso simplemente llega con el tiempo. Otra cosa es que vean muchas series.
Eso me ayuda mucho. Y podcast, eso mejora de una manera brutal el oído, a acostumbrarle al oído a solo reaccionar al inglés. Por ejemplo, un error que me está costando ahora es que cuando yo escucho cosas en inglés, normalmente son de nativos y ellos usan un slang. Por ejemplo, usted sabe que cuando uno formula una pregunta tiene que cambiar el auxiliar o el verbo to be, por ejemplo. Pero ellos normalmente solo dicen el verbo sin to be, o sea, solo dicen el sustantivo sin to be. Ejemplo, you wanna play football y con las contracciones, por ejemplo. Entonces, cuando yo voy al dominico y trato de hablar de esa manera, me corrigen esos errores, me dicen que anda mal y me pueden quitar puntos de la práctica evaluativa que están haciendo en ese momento. Nada, Eric, muchísimas gracias por darme la oportunidad de que tú puedas compartir aquí con mi audiencia las cosas que te sirvieron, poner en práctica también tu inglés en un momento difícil, o porque es un momento incómodo. La gente cree que hablar inglés es fácil frente de una cámara. A mí sí me hace fácil ya, porque tengo experiencia, pero cuando cuando un estudiante habla inglés en frente de la cámara, a veces tiende a ponerse nervioso y de verdad muchísimas gracias por aceptar el reto. Este es un reto. Y nada, mi gente, déjenme saber en los comentarios qué tal lo hizo Eric, qué tal es su nivel de inglés y nos vemos en el próximo podcast.